ajeno. Es bastante evidente que si nos miramos cada uno de nosotros, estamos vestidos, ¿bien? Somos animales que se visten, y la cuestión es si tiene un impacto o no tiene un impacto en la forma en la que nos vestimos y por qué nos vestimos como nos dejamos de vestir. Un dato que es llamativo y que parece que está bastante contrastado es que solamente utilizamos aproximadamente el 20% de nuestro armario. Lo cual significa que tenemos muchísimo más ropa de la que necesitamos y por qué es así no lo terminamos de saber muy bien. Si da tiempo, porque estamos un poco... Bueno, voy a enseñar una cosa al respecto, ¿vale? La gente está escribiendo. Sí. Hace unas semanas decidimos hacer limpieza de armarios en el dormitorio. ¿Por qué no tiraste todos tus bolsos? ¡Que solo utilizas uno! ¿Y los cinturones de judo qué? ¿Por qué tienes todos los colores y no pasaste de amarillo? Tú nunca has tenido fe en mí. Estábamos en un punto muerto. Pero si no te la pones hace 20 años. Con mi 25% de armario hago lo que quiero. No te la juegues, ¿eh? ¿Que te quedas con un 5? Así que decidimos pedir ayuda. Llamamos a un mediador. Hola, soy Manuel Pimentel. Habían llamado a un mediador, ¿verdad? Cuando se media en un conflicto, es importante empezar escuchando a las partes. Este no es un caso aislado. Coleccionistas de gorras de béisbol en esta sala. Acumuladores de camisetas para dormir en esta otra. Los que guardan calcetines sin pareja por aquí. Entonces, si Carlos tira este traje de turno que no se pone desde 2002, tú, Sara, te deshaces de estas raquetas de pádel que no has usado nunca. Pensaba jugar con mi hermana esta semana. Sí, en la Wii. Las sábanas no, que me las voy a llevar al pueblo. ¿Qué te ha hecho a ti esa gente? Pero ¿cuántas sudaderas se pueden tener? Esto es un cortavientos. Lo que es un cortarrollos. Esos no, que son de Bruno Ferrati. Pues que se los guarde él en su armario. Uy, lo que me he encontrado. Apuntes de COU. Tiré las camisas con hombrera y luego se han vuelto a llevar. No pienso volver a cometer el mismo error otra vez. ¿No? ¿Y si tiras estos pantalones que están viejos y rotos? Y si un día me da por pintar la casa, por ejemplo, ¿qué me pongo? Pues el termómetro, cariño. Porque eso es que te ha dado algo. Ah, que vamos a empezar con los golpes bajos. ¿Vale? Esto pasa muy a menudo. Al final, tiras de recursos. No subestimes lo que un armario puede hacer por tu vida. O una cómoda, o un canapé. Habría tirado todos mis fuelares por ti. Habría quemado mis cinturones de judo. Un clave de humor está muy bien. Este clave de humor está muy bien, pero ya empieza a detectar, o sea, solamente con eso seríamos conscientes de que algo nos pasa cuando hablamos de los temas de la moda, ¿no? Lo que hace Marta Riezu, y es que ella es una mujer que lo que plantea al inicio es intentar vestir de una forma diferente. O sea, ella dice, yo me acerco a este tema por una cuestión de snobismo, quiero ser diferente, ¿bien? Y entonces empieza a estudiar sobre los temas de la moda y se da cuenta de este tipo de datos que le llaman la atención. Uy, caray. Hace la prueba y ve que efectivamente dentro de su armario solamente utiliza el 20%. Es decir, que es de esas personas, y llevo 3 meses con esto obsesionado, y a todo el mundo que le pregunto, todo el mundo ha hecho más o menos el cálculo y me dice que es verdad. Que tiene mogollón de cosas en su armario que no utiliza. ¿Bien? No deberíamos pensar antes de acudir a grandes relatos sobre aquellas realidades que tenemos más cerca, y las realidades que tenemos cerca es, pues, cómo vestimos, ¿no? Entonces esto me lleva a algo que me parecía interesante, que es hacer una hermenéutica de mis jeans, ¿vale? De los vaqueros, los que llevo puestos, vamos, al fin y al cabo, ¿vale? Entonces os leo lo siguiente, que dice Marta Riezu. Este ejemplo aparece con frecuencia cuando se habla de las maldades fashion. Producir unos vaqueros, desde hacer crecer el algodón hasta el producto final, requiere unos 8.000 litros de agua, la cantidad que una persona bebe en 10 años. Eso es solo para un par, solo para uno, ¿bien? El asunto de los jeans es especialmente grave, ya que es la prenda más popular del planeta y también la más contaminante. La ciudad de Xi'an, Guangzhou, se autoproclama la capital mundial del vaquero, con una producción de 800.000 unidades al día. Su río Dong superó, lo midió Greenpeace, 128 veces los límites de cadmio, además de contener mercurio, cromo, plomo y cobre. Se entiende mucho más rápido si buscáis fotos, que no os las he traído, pero pues las podíais ver, ¿vale? Hay marcas, Estados Unidos y Japón sobre todo, que siguen procesos de producción respetuosos, ¿bien? Y empresas que podríamos catalogar de sostenibles, ¿bien?
pero de momento son una pequeñísima minoría. De modo que, ante la duda, denim, no, gracias. O eso plantea, ¿no? Caray, es verdad que nos podemos encontrar algunas marcas que están intentando apostar por una manera sostenible de realizar vaqueros. Y no solamente vaqueros, sino en general toda la ropa que tenemos. Pero ciertamente no es la mayoría, ni mucho menos, ¿no? Claro, empezamos a mirar datos que son llamativos, ¿no? Y es que, para empezar, solo se consumen una de cada 3 prendas fabricadas. Segundo, de los 76 millones de trabajos asociados a las fábricas de textil, solo el 2% de esos trabajadores tienen trabajos dignos. ¿Bien? Esto nos llama bastante la atención de cuáles son las situaciones laborales en las que se encuentra mucha gente. Sobre todo, podríamos pensar contratas, trabajo infantil, trabajos de 12 horas o más diarias. Aquello que nos decían los marxistas en el siglo XIX que parecía que ya habíamos superado, no es verdad. Y condiciones como lo que pasó en Bangladesh, 2013, que se incendió una fábrica en este tipo de condiciones, matando a 2.300 trabajadores. Y no es una cosa que ha pasado solamente una vez, es una cosa que pasó ayer, sino que por desgracia sigue pasando. Eso es lo que está detrás de las cosas que consumimos. ¿Bien? Un 30% de la ropa de lujo que no se vende, antes de hacer cualquier otra cosa con ella, se decide quemarla. ¿Bien? Se tiene que quemar la ropa porque si se queda en el mercado, entonces bajan los precios. ¿De acuerdo? Por otro lado, hay prácticas de maltrato animal que son bastante llamativos. Leería algunos, pero me voy a quedar sin tiempo. Si queréis, luego leemos algunas. Pero, por ejemplo, para hacer un bolso de caimán hacen falta 4 caimanes. Se hacen granjas de caimanes y para que no se maten entre sí, se les corta la médula espinal para que sigan vivos y creciendo, pero no se puedan mover. O a veces se hinchan literalmente por bombeos de agua las serpientes vivas para que crezca la piel y luego ya se la puedan desollar. Y de estas podríamos hablar también con la lana, podríamos hablar, por supuesto, con el cuero, con todo lo que tiene que ver con la piel. Podríamos hablar del consumo de agua que supone la industria textil, ¿bien? Que el ejemplo de los pantalones es el más claro, pero podríamos ir en todo lo que tiene que ver con la fabricación del algodón, por ejemplo, que aunque muchas veces pensemos que es algodón eco, no tiene nada que ver con que no consuma agua. Y un tema interesante, y es que es imposible reciclar más de aproximadamente el 1% de la ropa. Por los temas relacionados con los tintes, por el tema relacionado de cómo se produce, bien, no es fácil reciclar la ropa. O sea, no es un producto fácilmente reciclable en ningún caso y sobre todo no es superciclable, como lo hablaremos después, ¿vale? Seguramente este problema de la moda nos lleva a otros, que no me meto porque aquí están los expertos que hablan de esto, pero ciertamente, y sigo todo el rato con Marta Riezu, existe un mercado de sensibilidades, dice el sociólogo Lipovetsky. Es decir, no es tanto una economía de productos, es una economía de sensaciones. Dice él, somos animales deseantes. Esto se ve con la moda seguramente más que con cualquier otra cosa. Hablamos del fast food y podríamos hablar de los problemas asociados al fast food, pero los problemas adaptados al fast fashion son muchísimo mayores, ¿vale? Seguramente la segunda industria más contaminante. Por otro lado, es verdad que, como diría de la Cortina, eso tiene mucho que ver con la ética del consumo. Ella cuenta en la introducción de su libro, La ética del consumo, que una amiga le llama diciendo que tiene un problema personal con su pareja, que no sabe si separarse o no. Ella, Adela, que es una filósofa de la ética la más importante de España, desde hace mucho tiempo, le dice, bueno, pues quedamos para tomar un café y para hablar del tema. Y ella le responde, no, acompáñame de compras. Da la sensación, bien, de que el consumismo asociado a la moda es una suerte de evasionismo. Y además es curioso porque tenemos la conciencia de que tenemos derecho a lo barato, hasta el punto de encontrarnos idioteces como la de MediaMarkt, yo no soy tonto. Da la sensación de que si compras cosas caras eres tonto, ¿bien? Tienes que ir a lo barato. Cuanto más barato, mejor, ¿bien? Bueno, yo diría que tú no eres tonto, tú sí. Al final hay una percepción, ¿bien?, de que tendríamos que intentar ver por qué compramos lo que compramos, hasta qué punto somos o no somos racionales. Y es cierto que una cosa que dice Marta Riezu, con la que estoy muy de acuerdo, es que deberíamos intentar hacer un proceso de liberación, ¿vale? Decir, bueno, ¿por qué estoy tan condenado, tan esclavo a tantas formas de consumo, entre otras la ropa? Esto lo he visto fácilmente cuando de repente en la calle Sandoval, hace, no sé, 8 o 9 meses, veo una cola gigantesca de gente y entonces digo, ¿pero qué ha pasado? Y me dicen, es que es un pop-up de Shein. Y veía a la gente como loca yendo a comprar cosas muy baratas y a ti te da en el fondo igual cuál es el proceso de fabricación. Te importa que es un pop-up de cosas muy interesantes que te compras baratas. O yo, que vivo al lado de Gran Vía, en Ópera, veo ríos y ríos de gente con bolsas del Primark, bien,
comprando de forma incondicional y sin control, ¿no? Bueno, pues seguramente sería interesante plantearnos que sentirse satisfecho con la propia vida no parece ser bueno para el negocio y por eso supuestamente tenemos que estar consumiendo todo el rato, pero insisto, no me meto en esto porque no es lo mío. La cuestión es, ¿qué hacemos? ¿Simplemente criticar? No, seguramente hay soluciones. Y las soluciones tienen que ver con lo que en la economía circular se llaman las 3 Rs, ¿vale? En un primer lugar, se trataría de reducir, ¿vale? De reducir el armario, sin duda. Y seguramente de ir al sastre, ¿bien? Una de las cosas que se propone es que volvamos otra vez a vestir como vestíamos antaño, ¿no? Francia está optando de nuevo por lo que viene a ser la moda, ¿no?, a medida. Italia sigue optando un poco más por el proceso pret-à-porter. España optó hace mucho tiempo por el fast fashion, que es seguramente lo más discriminado, ¿no? Y por tanto lo menos sostenible. Por otro lado, reparar, bien, que en el caso de la ropa podríamos llamar ese término tan bonito de remendar. Hay que volver a zurcir, hay que volver a remendar, hay que volver a ir a esos lugares en los que, oye, me pones un parché y no te sabes poner tú, ¿de acuerdo? Entonces, remendar la ropa y la idea de reutilizar. Hay las tiendas de segunda mano que no son todas tan sostenibles como parecen, pero que sin lugar a dudas es un avance mucho mayor. Y tercero, reciclar. Es muy complejo y además en concreto con el tema de la moda es complicado. Pero por eso en economía circular siempre se dice que lo primero es reduzcamos, si no podemos reducir, reutilicemos, si no podemos reutilizar ya llega el momento de reciclar, ¿vale? Y terminamos con lo siguiente, ¿vale? Algunos conceptos claves que teníamos que tener en cuenta al hablar de moda y sostenibilidad. Uno, incoherencia. Hay que tener en cuenta que gran escala y sostenibilidad son dos conceptos que pueden equilibrarse de forma muy difícil. Por tanto, la moda desmedida es muy difícil que pueda en ningún caso ser sostenible. Porque, bueno, segundo, el término Kopskam es un término sueco, bien, que se refiere a la vergüenza de comprar cosas que no se necesitan. Ojalá tuviéramos de nuevo la vergüenza de comprar aquellas cosas, o sea, que no alardeemos de todo lo que he comprado aunque no me haga falta, sino más bien al contrario. Dice una cosa, por cierto, Marta Riezu, que me gusta mucho, que es que el tema de Marie Kondo no le termina de convencer. Porque ella dice, cuando te van sobrando cosas, ve tirándolas, tal, para tener pocas cosas. Y es como, no, a ser posible no las tengas para no tener que tirarlas. Tercero, mega, lo grande falla más, lo local y lo pequeño funciona mejor. Y esto, todo lo que tiene que ver con proximidad, con reducir la cadena de distribución, etcétera, es importante en todas las escalas, también en el de la moda. Esclavismo, lo siento por utilizar este término, lo utiliza Marta Riezu. Condiciones de vida de la gran mayoría de trabajadores del textil se parecen bastante a lo que de un tiempo a esta parte hubiésemos llamado esclavitud, bien, y RAP, que es el concepto de responsabilidad ampliada del productor. La idea es que a los productores se les va a exigir por legislación cada vez ser más responsables de toda la cadena de distribución o de toda la cadena de valor de su producto, bien, tanto en la fabricación como cómo lo venden, como cómo se lo termina de llevar el cliente. Y la cuestión es si podemos pasar del RAP, ¿vale?, la responsabilidad del productor, a también la responsabilidad del consumidor, ¿vale? Es el término de vigilancia. Ojo, el consumidor también tiene que ser responsable y la responsabilidad tiene que ver con un acto ético. Primero tenemos que comprenderlo, si no se comprende es muy difícil, ¿vale? La razón ve, la voluntad se mueve, pero no vale solamente con conocerlo. Hay luego que quererlo y no vale con quererlo, hay que hacerlo. Entonces la cuestión es intentar plantearnos si esto va conmigo y si puedo encontrar diferentes formas, ¿no?, de ser sostenible en un acto tan sencillo como me visto, ¿vale? Y esta es la pequeña introducción que queríamos hacer. Perdonad que son muchos datos y uno dice, ¿y esto cómo lo convierto yo en un mapa? Pues tranquilos que lo pasaremos, ¿vale? Ya, pues yo voy a entregar eso. Hombre, ya, por detrás, La imagen del medio que tiene que ir a Buenos días. Gracias primero a Pepelu, ¿no? Ha introducido algunos temas de los que podríamos hablar luego y que están muy, ¿no? Todo el tema de si somos animales deseantes, de eso sí que voy a hablar bastante. Todo el tema de la ética del consumo, de si somos realmente recibimos la satisfacción del hecho de comprar
o del bien comprado. No, a lo mejor entro un poco, si no luego cuando hablemos, ¿no? El hecho de ir de compras o ir a comprar algo, ¿no? La diferencia que hay. También el derecho a lo barato, ¿no? ¿Tenemos derecho a lo barato o a un salario digno? Sería otro tema que podríamos hablar, ¿no? Porque hay mucha gente que te dice, no, es bueno que haya empresas baratas porque así todo el mundo puede comprar. Y yo digo, lo bueno es que todo el mundo tenga un salario digno, ¿no? Que cobre lo suficiente para no tener que comprar necesariamente lo barato y lo que está hecho a grande. Pero podría ser otro tema, ¿no? La esclavitud en las compras que tiene relación con el deseo. Pero yo voy a introducir otro concepto y voy a hablar de la sostenibilidad desde cómo nos planteamos nosotros la parte económica de nuestra vida. Es decir, cómo nos planteamos nosotros la parte especialmente de las compras. Porque la mayoría de vosotros os pasa como yo era a vuestra edad. La mayoría de vosotros sois economías subvencionadas. Habrá alguno que no será economía subvencionada, pero la mayoría lo sois. Es decir, vosotros, vuestra única preocupación es la parte de los gastos, porque la parte de los ingresos la tenéis solucionada porque os dan el dinero vuestros padres. ¿Correcto? Digo la mayoría. Seguramente hay alguno que trabaja. Pero todos en ese momento somos economías subvencionadas porque no nos tenemos que preocupar por los ingresos, tan solo por los gastos. Y las economías subvencionadas, no sé si sabéis, que cuando se ven problemas en las economías subvencionadas suelen ser dos, ¿no? Mi papá o mi mamá no me da lo suficiente, querría que me diese más, porque yo lo que tengo es que gastarme, y además a mi hermano o a mi hermana le dan más que a mí. ¿Correcto? Esto es lo que a veces surgen como problemas de las economías subvencionadas. Pero vamos a entrar en lo que yo quería, y es en lo siguiente. Nosotros ahora, lo comentaba antes de empezar, vosotros ahora tenéis más dinero del que, si estáis en un mismo nivel económico que el que tenían vuestros padres, tenéis más dinero que vuestros padres. Es decir, nosotros para ir a la universidad, solo para estar aquí en la universidad, vosotros necesitáis más cosas de las que necesitaban vuestros padres, de las que necesitaba yo para ir a la universidad. Yo para ir a la universidad no me tuvieron que comprar un portátil, aparte de que no existía, no me lo tuvieron que comprar, no tuve que tener wifi, no tenía que tener un teléfono móvil, ¿correcto? Había muchas cosas. Y estudiaba. Creo que aproveché bastante bien lo que estudié, ¿correcto? Es decir, y que aprendí una profesión y me he ganado la vida con lo que estudié, etcétera. Es decir, que conseguimos el mismo objetivo con menos dinero. Ahora bien, el que vosotros tengáis más dinero quiere decir que sois más felices que vuestros padres porque contáis con más bienes, que tenéis más cosas y tal. Y resulta que uno dice, pues no. Yo veo a mis hijos que tienen más dinero, estando en un mismo nivel económico. Soy economista y por tanto sé que tengo más o menos el mismo nivel que tenía mi padre. Pues no son más felices porque tienen más dinero, tampoco menos, no voy a decir que menos, sino que están más o menos igual, aunque cuentan con muchas más cosas. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué sucede esto? Fijaos, alguien diría, pues no tiene nada que ver con lo económico, porque la felicidad viene de otras cosas. Y uno dice, pues sí, es verdad. Es que la felicidad no es solo de las cosas que tenemos. Sin embargo, estamos en una sociedad economicista, y el economicismo es una palabra que dice que pone lo económico por lo principal, en la cual os han estado diciendo, y oímos, y la gente dice, que cuanto más tengáis vais a estar mejor. Y lo que tenéis que hacer en la vida es trabajar para conseguir mucho dinero, para tener más bienestar y para poder comprar más cosas. Y esto es lo que nos dice toda la sociedad y lo que está todo. Cuanto más cosas tengáis, estaréis mejor. Lo que tenéis que aspirar es a bienestar. Estudia para conseguir un trabajo que te dé mucho dinero para poder comprar más cosas, porque así vas a estar mejor. Y esto es lo que nos dice. Y claro, dice, bueno, ¿cómo casamos estas dos cosas? Resulta que tenemos más dinero que nuestros padres, tenemos muchas más cosas, pero no somos más felices de lo que eran ellos. Y además, si vosotros en clase observáis, si esto fuera como nos dice la sociedad, aquellas personas que son más ricas en vuestra clase serían las personas más felices, las que tendrían una vida mejor, las que vendrían siempre y dirían, wow, da gusto estar con esta persona, porque la gente que es feliz te lo transmite, ¿no? Y está bien contigo. Y aquellos que tienen menos en vuestra clase o que conocéis serían los que están siempre amargados, los que su vida no le ven sentido, los que tienen problemas todo el día porque, claro, tienen menos y como tienen menos, están peor. Pero, ¿verdad que esto no siempre sucede así? No digo que no suceda alguna vez, pero no siempre sucede, ¿verdad? No pasa. Hay gente que tiene menos que nosotros y que está bien y la ves mejor. Y hay gente que tiene más y que la ves amargada. Y dices,
Bueno, entonces, y nosotros estamos luchando siempre para tener más y para comprar más cosas y para poder tener más cosas porque nos dicen que eso es lo que nos va a traer el bienestar y lo que nos va a hacer que la vida sea buena. Pues bien, vamos a analizar eso brevemente, solo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista económico y de la satisfacción, porque eso tiene una relación muy importante con el tema que estamos hablando, con el tema de la sostenibilidad. Porque cuando una sociedad quiere tener más y más y más y más, pues cada vez necesita más y más recursos. Y resulta que estamos utilizando en nuestra sociedad cada vez más recursos para tener más y cada vez tenemos más cosas y sin embargo la gente no es más feliz por eso o vive mejor. Por lo tanto vamos a analizar, porque atención, el tener más sí que hay en un momento que te lleva a estar mejor. ¿Cuándo? Cuando el tener más supone dejar de pasar hambre, cuando supone que pasas de no tener casa a tener casa, cuando supone que tú estás en un nivel tan bajo que no puedes cubrir tus necesidades. Y entonces tener más te supone cubrir las necesidades, poder comer, poder refugiarte del frío y el calor, poder hacer las cosas básicas. Y ahí tener más equivale normalmente siempre a estar mejor. Pero en otros no. ¿Y por qué sucede eso? Porque fijaos, nosotros tenemos una cosa que se llama el nivel básico de satisfacción. Nivel básico de satisfacción. Nivel básico de satisfacción. ¿Qué es esto del nivel básico de satisfacción? Mirad, podemos llamarlo nivel básico también de bienestar material, pero bueno, dejémoslo en satisfacción. ¿Qué es esto del nivel básico de satisfacción? Esta es la satisfacción que nosotros recibimos cuando cubrimos todo lo que necesitamos. Es decir, nosotros pensamos que tenemos unas necesidades y si nosotros tenemos X necesidades y no las cubrimos, nos encontramos mal. Porque decimos, oye, yo necesito esto y no lo tengo. Por lo tanto, cuando necesito algo y no lo tengo para la vida, me siento insatisfecho porque me falta algo, tengo esa sensación de carencia. ¿Correcto? El nivel básico de satisfacción es el que yo recibo cuando consigo cubrir todas mis necesidades. Cuando consigo cubrir todas mis necesidades, alcanzo el nivel básico de satisfacción. Y entonces ya nos vamos a pensar algo de lo que os había preguntado algo. ¿Y qué son las necesidades? Las necesidades son aquello que preciso para vivir. Pero ¿todas las necesidades son iguales o no son iguales? Pues tendríamos dos clases, hay varias clases, no tenemos mucho tiempo, pero voy a entrar a lo básico. Tendríamos unas que son las necesidades básicas. Esas necesidades básicas son aquellas que son iguales para todo el mundo. ¿Y por qué? Son las que nos sirven para sobrevivir. Sin comer, no sobrevivo. ¿Vale? Eso es una necesidad básica. Tengo que comer. Tengo que comer y no puedo hacerlo. Pero además esa necesidad básica es ahora, hace 4.000 años, y suponemos que no será dentro de 2.000 años. ¿Correcto? Me tengo que refugiar del frío y el calor. Porque si no me refugio del frío y el calor, también fallezco. Insisto, esa necesidad era la misma hace 2.000 años o 3.000 años y esperamos que sea la misma dentro. Son necesidades básicas. No voy a profundizar más, pero sí que quiero. Fijaos, son necesidades iguales para todos, aunque la dotación es distinta. Yo, que vivo en Valencia, tengo que refugiarme menos del frío que vosotros que vivís en Madrid, por razones evidentes. Entonces, la necesidad es la misma, pero cómo la concreto es distinto. Una persona que mida 2 metros y pese 110 kilos, pues va a tener que comer más para cubrir su necesidad que una persona que mida 1,50 y pese 40 o 50 kilos, ¿vale? Son las mismas, son distinta la dotación y, atención, son limitadas. Son limitadas, porque comer yo tengo que comer, pero no tengo una necesidad ilimitada de comer. Yo cada día, con tener una serie de calorías, tengo suficiente. ¿Correcto? Luego tenemos otras necesidades que se llaman, otras necesidades que son sociales. ¿Vale? Otras necesidades sociales que son necesidades que tengo para vivir dignamente. Antes os he nombrado unas de esas necesidades. Os he dicho, vosotros ahora para venir aquí a estudiar necesitáis móvil, necesitáis wifi y necesitáis
un portátil, seguramente. Yo no lo necesitaba en su momento. Hay cosas que la sociedad, para llevar la vida dignamente, me obliga a tenerlas, y si no, no puedo. Alguno me decía cuando he llegado aquí, no, y aquí mucha gente para poder estudiar aquí necesita coche, porque si no lo tiene muy complicado con llegar, y entonces es una necesidad social que deriva. Pero luego hay otras necesidades que yo me autogenero. Es decir, hay unas necesidades que yo me autogenero. Por ejemplo, yo me compro un coche y tengo necesidad de repararlo, tengo necesidad de cuidarlo, tengo necesidad de comprar un seguro, porque si no con el coche no me hace. Yo me compro una casa y tengo necesidad de poner un seguro a la casa, de la electricidad, etc. Hay algunas que me genero así. Hay otra gente que se genera necesidades con las adicciones. Yo empiezo a fumar hachís, empiezo a no sé qué, y entonces al final me convierto en adicto y yo digo, no, yo controlo, yo lo podría dejar en cualquier momento, que es lo que dicen siempre todos los drogadictos, pero no controlan nada, evidentemente, no se lo pueden dejar, ¿correcto? Están ahí enganchados, todos controlan, pero la realidad es que no, me he generado otra necesidad en una adicción. Pero también me puedo generar necesidades simplemente porque hay cosas que las siento como una necesidad. Y entonces digo, yo necesito tener el pase del Real Madrid. Estáis en Madrid, en Valencia pongo o el Levante o el Valencia, pues aquí tenía que elegir otro, del Real Madrid. Y entonces digo, el Real Madrid lo necesito el pase, porque sin el pase no puedo. ¿Correcto? ¿Qué sucede? Esta parte de aquí, que sí que depende de mí, influye en el nivel básico de satisfacción. Cuando yo voy convirtiendo apetencias, deseos, cosas que me gusten, me gusta el Real Madrid, me gustaría tener el pase del Real Madrid, ¿correcto? Es legítimo, uno le puede gustar el fútbol y querer tener el pase, y está muy bien. Pero ya, una cosa es decir, me gusta, y otra es pasar y decir, lo necesito. Cuando yo voy autogenerándome necesidades para conseguir alcanzar mi nivel básico de satisfacción, ¿qué necesito? Más renta. Necesito más ingresos. Por lo tanto, estamos con mucha frecuencia metidos en un sistema en el que vamos generándonos necesidades, vamos autogenerándonos necesidades, y la sociedad también nos va generando necesidades, y cada vez necesitamos tener más dinero simplemente para llevar al nivel básico de satisfacción. Nuestro nivel básico de satisfacción está necesitando cada día más ingresos. Entonces ganamos más, pero no se cumple la promesa que nos haces. Si tienes más, estarás mejor, estarás más feliz y más satisfecho. ¿Por qué? Porque nosotros vamos subiendo nuestro nivel básico de satisfacción y necesito más dinero simplemente para llegar a lo básico. ¿Cuál es la propuesta, ¿no? Igual que ha hecho antes Pepe Lu, ¿cuál es la propuesta ante esto? La propuesta ante esto es reflexionar, ¿no? ¿Cómo me estoy autogenerando más necesidades? ¿Cómo estoy, o la sociedad, cómo está generando nuevas necesidades? Esto sería a nivel político, a nivel amplio, ¿cómo hacemos para que la sociedad no genere nuevas necesidades? Pero ¿cómo me estoy yo generando? El camino, algo importante, voy a poner aquí abajo, algo importante desde mi punto de vista, que es el camino de la sabiduría, que además es un camino sostenible. Esto es algo que normalmente no se habla mucho, no sé si a vosotros. Yo le insisto mucho a mis alumnos que de mayor tienen que ser, sí, lo tengo controlado, me quedan 2 minutos, está claro, gracias. Que tienen que ser sabios. Lo importante es ser sabio. Los conocimientos están muy bien, pero un conocimiento sin sabiduría no sirve para nada. Y la sabiduría es saber responder a los desafíos de la vida, saber plantearse cuando nos llegan cosas que no sabemos qué hacer, saber encontrar la salida. Esa sabiduría, ¿qué nos lleva? Cuando nosotros detectamos cuáles son las necesidades que nos autogeneramos y nos genera la sociedad, y pasamos esas necesidades a apetencias, a cosas prescindibles.
Cuando yo digo, soy de Real Madrid, me gusta, querría tener el bono, pero no es una necesidad. ¿Qué sucede entonces? Con menos rentas alcanzamos el nivel básico de satisfacción. Con poco dinero lo alcanzamos. Si tenemos algo más, conseguimos un nivel de satisfacción más alto. ¿Por qué? Porque entonces consigo el bono y paso de ser exigente y decirle a mi padre, exijo el bono, quiero el bono porque lo necesito, es algo que quiero y si no me lo das voy a estar insatisfecho, a decir, papá, mamá, ¿me comprarías el bono del Real Madrid? Me gustaría tener el bono, me apetece, me gusta, no lo necesito, pero me gusta. Y entonces, ¿qué pasa? Si me dicen que no, bueno, no pasa nada. He llegado al nivel, no lo consigo y no pasa nada. Pero si me dicen que sí, ¿qué pasa? Que lo primero que les digo es gracias. Cambiamos una vida de exigencia a una vida de gratitud. Porque nos damos cuenta que mucho de lo que recibimos nos es dado. Y mucho de lo que recibimos no es que nosotros lo necesitemos, sino que es algo que nos viene añadido. Por lo tanto, insisto, y con eso acabo, el camino de sostenibilidad es pensar para que nosotros, nuestro nivel básico de satisfacción, esté en la menor cantidad de necesidades posible. El camino de la sabiduría, el camino que nos va a permitir disfrutar de la vida y tener unas vidas plenas, pasa en lo económico por reducir nuestro número de necesidades y pasarlo a apetencias. De manera que no sea imprescindible tener esas cosas, dejar de que sean imprescindibles para mi vida. Consigo con muy poco alcanzar el nivel básico de satisfacción y si tengo algo más, porque entonces me daré cuenta que si tengo más de lo que necesito, voy a alcanzar unos niveles de satisfacción mucho más elevados y voy a poder entregar parte de mi vida o cosas a ofrecer el don que yo soy para los otros y a relacionarme con los otros y a no pasarme el día intentando alcanzar un nivel básico de satisfacción muy elevado, ganar mucho dinero porque si no, no soy, y perder la vida ganando, perder la vida solo en lo económico, poniendo lo económico en lo principal y además comprometiendo la sostenibilidad del planeta. Pues bien, eso era lo que quería yo. Y te doy el paso. Muy bien. Ahí. Si tenemos dinero para pagar la limpieza. Bueno, pues muy buenos días y vamos a cerrar este turno de A3 y yo voy a hacer una cosa, voy a intentar enlazar un poco con lo que han dicho tanto Pepelu como Enrique. Vamos a suponer que hacemos las cosas bien en una economía circular y que reducimos, reparamos, reutilizamos y reciclamos, ¿vale? Vamos a suponer que, como ha dicho Enrique, conseguimos nuestro nivel básico de satisfacción, tenerlo acotado, ¿de acuerdo? Estamos haciendo las cosas bien, pero incluso así, digo yo, que tenemos que seguir produciendo, ¿no? Y si tenemos que seguir produciendo, la pregunta que quiero hacerme yo ahora con vosotros es ¿con qué tipo de energía podemos producir lo que vamos a necesitar una vez que hemos hecho los deberes? ¿Qué repercusiones tiene esa energía respecto al denominado cambio climático? Y si dentro de esas energías podemos considerar o no la energía nuclear como una energía que pueda ser una energía limpia e interesante, ¿vale? Bueno, pues a partir de aquí, lo primero que os quiero enseñar es una gráfica en la que aparece el crecimiento de la población mundial. Si os dais cuenta, más o menos a partir de la revolución industrial, esto es exponencial. Sabéis que ahora hemos superado los 8.000 millones de personas en el planeta. Si esto lo comparamos, fijaros, con una gráfica que nos marca el nivel de renta por cápita a nivel mundial, vemos que también a partir de la revolución industrial se ha disparado. ¿Esto qué significa? Que si crece la población mundial, para tener un cierto bienestar, es necesario que siga creciendo también esa producción.
nosotros no podemos dejar de producir, ni la economía puede dejar de crecer. Vosotros sabéis que en España, si la economía crece por debajo del 2,1%, no se genera empleo. Por tanto, la economía tiene que crecer. No podemos parar las cosas ni irnos al neolítico a vivir, digamos, pegados a las cuevas. Es necesario seguir creciendo, ¿vale? ¿Cuál es la clave de todo esto? La clave de todo esto es que ese crecimiento debe ser un crecimiento sostenible. ¿Y cómo conseguimos ese crecimiento sostenible? Pues vamos a hablar un poquito de energías, vamos a hablar de cómo se genera esa energía. ¿Vale? Fijaros, el crecimiento económico lleva asociado la emisión de gases de efecto invernadero, que estamos hartos de oírlo en la prensa y en un montón de medios, ¿no? Y eso está llevando aparejado el famoso cambio climático, que ahora justificaremos un poquito si tiene que ver con el hombre o no. La realidad es que se emiten a la atmósfera 52.000 millones de toneladas al año de gases de efecto invernadero. Y eso está sucediendo ahora. ¿En qué se invierten esos, cómo se dividen, ¿no?, esos gases de efecto invernadero? Pues fijaros, en productos de fabricación el 31% de esos gases, o sea, en producir cemento, en producir acero y en producir plástico. El cemento es básico en nuestro medio de vida, el acero también, los plásticos, ¿qué os voy a decir? Pues el 31% de la energía que se está consumiendo y que produce estos gases está destinada a estos productos de fabricación. La electricidad en sí misma, lo que hacen las centrales eléctricas, es un 27%. Y los transportes, por poner otro dato importante que tiene mucho que ver con la economía, ¿no?, es un 16%. Aviones, cargueros, camiones, turismos. ¿De acuerdo? Bueno, hablemos un segundo del cambio climático. Esas imágenes seguramente nos empiezan a sonar cada vez más, ¿no? Glaciares que antes estaban y ahora no están. Creo que esto ya no es discutible. Creo que todo el mundo entiende que hay un cambio en el clima del planeta. ¿De acuerdo? ¿Esto en qué se está traduciendo? Cambio del clima significa que vamos teniendo fenómenos de meteorología cada vez más extrema. Olas de calor de mayor intensidad, fuertes episodios de lluvia, sequía prolongada. ¿Estamos todos de acuerdo que esto es cierto? Esto no lo podemos poner en duda, esto es cierto. A lo mejor en lo que hay gente que puede no estar de acuerdo ¿es el hombre el causante de todo esto? El hombre evidentemente es el causante de todo esto, pero hay quien piensa que la Tierra ha sufrido ciclos a lo largo de su historia y que por tanto no tiene exactamente que ver el hombre en esta responsabilidad. Bueno, vamos a intentar ver algunos detalles sobre eso. ¿Qué riesgos estamos viendo como consecuencia de este cambio del clima, que sí que es un hecho inapelable? Riesgos para la salud humana. Hemos visto el verano pasado unas olas de calor muy fuertes y hay gente mayor, anciana sobre todo, que estas cosas no las puede soportar. Y si nos sube 2 grados la temperatura, uno dice, bueno, a mí me da igual. Estar tomándome una cervecita con 18 grados que con 20, a mí me da igual. Bueno, cuando estamos hablando de lugares y zonas vulnerables donde la temperatura es alta, esto empieza a ser un problema grave, ¿no? Los ecosistemas están padeciendo. Vosotros sabéis que con que suba 1 solo grado el nivel de los mares, los corales blanquean y con 2 grados mueren. Y esto está empezando a suceder. Inseguridad alimentaria, falta de agua. Bueno, todas estas cosas están sucediendo ya, ¿vale? ¿Tiene que ver el hombre con este cambio climático? ¿Sí o no? Pues vamos a hacer de una forma muy sencilla y muy rápida, con un gráfico, con un dibujo del IPCC, que es el organismo de Naciones Unidas científico, que es el que nos puede ilustrar un poco con una base real, un cuadro que a mí me gusta mucho. Fijaros, a lo largo de la historia del planeta ha habido momentos en los cuales había, 1, más concentración de gases de efecto invernadero y 2, una mayor temperatura respecto al periodo preindustrial, que es como se está midiendo ahora mismo ese exceso. Pues fijaros, hace 50 millones de años el planeta tenía 1.700 partes por millón de CO2 en la atmósfera y ahora nos estamos quejando con 410. ¿Ves? El planeta ha sufrido momentos mucho peores. Esto no es un problema. Bueno, hay 2 cosas. Hace 50 millones de años no había seres humanos en el planeta
tanto no hay ningún riesgo para la población. Y segundo, efectivamente eso tenía lugar debido a erupciones volcánicas que lo que hicieron es llenar el planeta de estos gases de CO2. Pero es verdad que había más. Vamos a otro dato, el incremento de temperatura. Hace 50 millones de años, 15 grados respecto al periodo preindustrial. Y ahora tenemos 1,1 y nos estamos quejando que si llegamos a 1,5 esto puede suponer un punto de no retorno en el planeta. Y si llegamos a los 2 grados sobre la temperatura preindustrial va a ser el holocausto, ¿verdad? Bueno, pues había 15 grados por encima hace 50 millones de años. ¿Tiene que ver el hombre con estos datos? Pues hay un dato que es irrefutable. Claro que ha habido ciclos en el planeta naturales, pero lo que se puede constatar ahora es que, por ejemplo, hace 50 millones de años, para subir esa proporción, por ejemplo, de 700 partes por millón de gases de efecto invernadero, fueron necesarios 20.000 años. En el momento de máximo pico, 20.000 años para subir 700 partes por millón. ¿Sabéis lo que nos va a costar subir 700 partes por millón ahora? Nos va a costar 100 años, porque ya hemos subido un montón desde los últimos 20-30 años. Por tanto, claro que el hombre tiene un papel importante. Ahora bien, sabiendo que esto es así, ¿podemos hacer algo? ¿Podemos intentar seguir produciendo, seguir siendo sostenibles, pero cuidando un poquito el planeta? Pues es la última parte que vamos a ver ahora. Veréis, todos estos datos yo no me los invento, ni se los leo a un periodista sensacionalista, ni nada por el estilo. Los recojo del IPCC, que es el panel de expertos de Naciones Unidas que viene haciendo informes, unos informes que le cuestan unos 6-7 años y en el que participan cientos de científicos de todo el mundo. Están abiertos y podéis entrar a la web del IPCC y descargarlos. Informes en inglés completísimos, informes temáticos, informes sobre ecosistemas, sobre temperatura, sobre todo lo que queráis. Por tanto, estamos hablando de datos concretos, ¿vale? Ahí tenéis algunas carátulas de los últimos que se han publicado. Sobre la producción de energía eléctrica. En todo el mundo hay una potencia instalada, fijaros qué barbaridad, ¿no? De 5 millones de millones, ¿no? 5 billones a la española de vatios. Y en cada una de nuestras casas tenemos más o menos 1000 vatios, 1 kilovatio. ¿Cómo se reparte todo esto? Pues fijaros, tenemos una parte de esa generación de energía eléctrica que es la contaminante. La contaminante es aquella que quema carbón, quema fuel oil o quema gas natural. Aquí estaríamos hablando de las centrales de ciclo combinado o las centrales de carbón. Hay una parte que es verde, que nos gusta mucho, ¿no? La eólica, que además en España cuando ha habido épocas favorables hemos conseguido casi abastecernos con un 80% de eólica, aunque lo normal es estar en torno al 20 y tantos. Y también una parte de energía solar. El tema es, vale, eólica y solar, pero con eso no conseguimos llegar a nuestra necesidad para eliminar los combustibles fósiles. ¿Y la nuclear? ¿Es la energía nuclear una energía limpia? Esta va a ser la pregunta. En los años 80, los más veteranos del lugar se acordarán, hubo una campaña muy importante que decía nuclear no gracias, porque lo nuclear sonaba todo a espantoso. Decían muchas tonterías, ¿no? Como que los peces salían con 2 cabezas, o sea, unas memeces gigantescas. Lo que había era un cierto pánico también al desconocimiento de lo que era lo nuclear. Pues hoy en día me encuentro con que empieza a haber estos nuevos iconos, ¿no? ¿Energía nuclear? Sí, gracias. Sabéis que la Unión Europea ha decretado o ha establecido que la energía nuclear es una energía limpia, por una sencilla razón. No emite absolutamente nada de CO2 a la atmósfera, por tanto, es limpia 100%. Cuando veis por ahí en Los Simpson las torres de refrigeración y pone ahí una cosa muy rara, con un humo por encima terrible, eso no es humo, eso es vapor de agua, es la refrigeración de la central y la tiene cualquier central, nuclear o no nuclear. Eso no es contaminante. Cuando vosotros paséis por una central y veáis un humo negro, eso es contaminante y una central nuclear tiene 0 de humo negro. ¿Vale? Una central nuclear no es ni más ni menos que una central convencional en la que el calor necesario para convertir el agua en vapor y meterlo en una turbina se hace por una reacción nuclear.
En otros casos se hace quemando carbón y eso también da calorcito y también permite transformar el agua en vapor. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese proceso ahora mismo en todo el mundo tiene 446 reactores y en construcción 42. Os doy un detalle interesante. Hay quien sigue demonizando un poco la energía nuclear, pero que sepáis que China está construyendo decenas de centrales nucleares y que Estados Unidos tiene en proyecto también decenas de centrales nucleares de nueva generación, más pequeñas y digamos un poco más eficientes. La central nuclear más grande del mundo es japonesa, 8.200 megavatios. Y en España, pues tenemos ahora mismo 5 reactores en funcionamiento y bajando, porque sabéis que cuando se va terminando su vida útil, la idea es desmantelarlas. La energía nuclear funciona 24/7 durante todo el tiempo, no hace falta ningún tipo de condición climática ni meteorológica. Y es la más eficiente y es la más barata porque amortiza el coste de la instalación por la continuidad con la que opera. ¿De acuerdo? Pero viene el problema. Sí, Javier, todo esto es muy bonito, pero lo nuclear da muchísimo miedo. ¿Por qué? Porque ha habido accidentes nucleares. Tenéis razón. Hubo 2 accidentes, sobre todo que todo el mundo tiene en la memoria. El accidente de Chernobyl, hemos visto una serie de televisión, ¿verdad? Y luego el accidente de Fukushima, que es el más reciente. Tenéis razón, eso sucedió. ¿Se puede evitar esos accidentes? Bueno, pues en algún caso sí y en otro no. En el primero sí, desde luego. Este es el accidente de una central rusa o de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Eso no era ni una central. Eso era un experimento en el cual no existía ni siquiera el blindaje de hormigón del reactor, que es algo habitual e imprescindible en cualquier central del mundo occidental. ¿De acuerdo? Bueno, pues sí, a los soviéticos se les fue de madre lo de Chernobyl. ¿En qué consistió el impacto? Pues 31 fallecidos por el accidente y luego, sabéis que la radiación, sobre todo la radiación gamma, que generan esas partículas radiactivas, acabó matando de cáncer a otras 9.000 personas. ¿Vale? Y Fukushima, este no se podía evitar. ¿Sabéis por qué? Narices, porque se produjo un tsunami y ese tsunami llega hasta las costas y sí, consigue impactar y consigue modificar y que haya una fuga en uno de los reactores. Estamos hablando de un fallecido en el accidente y de 1.000 víctimas por cáncer debido a la fuga. ¿Se puede evitar? Pues no. ¿Cerramos entonces todas las centrales nucleares porque hubo 2 accidentes, uno en la Unión Soviética y otro como consecuencia de un tsunami? Pues si nos ponemos así de exagerados, hagamos una cosa. En Indonesia, no sé si os acordáis, el tsunami de la película Lo Imposible se llama, ¿no? Aquella tan chula que hizo Bayona. En 2004, 227.000 personas muertas por un tsunami. Bueno, y nadie dice, estamos en contra de los tsunamis. Claro que estamos en contra de los tsunamis, pero no es algo predecible, ¿verdad? Es como si cae un meteorito sobre la Tierra, un asteroide. Pues ya cayó hace 65 millones de años y provocó la extinción de los dinosaurios. Y no estamos en contra de los asteroides, ¿verdad? Son cosas naturales. Fijaros, el terremoto de Haití, la pobre isla de Haití, ¿no? La española, República Dominicana, Haití. En Haití pasa todo lo malo. Pues ese terremoto, 316.000 personas. ¿Qué quiero decir con esto? Fijaros, el otro tsunami en Japón, 19.000. Un accidente aéreo en Estados Unidos, 587 personas. ¿Qué quiero decir? Que accidentes hay siempre. Lo que hay que hacer es cuidar que las cosas vayan siempre con su protocolo de seguridad. Yo he trabajado 2 años en una central eléctrica. No nuclear, pero sí una central de ciclo combinado con gasificación bastante chula. Os aseguro que los protocolos de seguridad que existen en una central nuclear son impecables, alucinantes. Es imposible que pase nada. Imposible, a menos que venga algo que sea una causa de fuerza mayor. ¿Eso implica que hay que renunciar a la energía nuclear? Juzgad vosotros. Bueno, como curiosidad, no sé si sabéis que en España cayeron 4 bombas termonucleares en la época del franquismo, ¿no? Allá por los años 50-60. Bueno, por suerte no estallaron en la provincia de Almería, aunque todavía hay cierto rastro, ¿no?, de la contaminación radioactiva en esa región.
un accidente en que se choca un B-52 norteamericano con el avión nodriza en plena Guerra Fría que le estaba abasteciendo en vuelo. Pues que no abastezcan más aviones. Bueno, son accidentes que suceden, son cosas que pasan. El mundo está lleno de cosas que tenemos que tratar siempre de evitar. Bueno, y lo último, y con esto cierro. Sí, Javier, vale, vamos a producir energía nuclear que es limpia y es estupenda, pero ¿y los residuos nucleares? El lugar donde van los residuos nucleares crea una atmósfera terrible y lo único que lleva es maldición allá por donde va. Pues otra chorrada como la copa de un pino. Eso es el centro de residuos del Cabril en Córdoba, ya está lleno. Es un lugar donde se almacenan, fijaros, determinados contenedores que tienen los productos radioactivos que han salido de la limpieza del reactor una vez al año, se meten dentro de un contenedor y se embuten en hormigón. Si tú metes unos guantes que han estado sometidos a radiación, los metes en hormigón, el nivel de radiación es 0, fuera. Esos bidones, ¿qué se hacen? Se almacenan en un sitio que, por cierto, da de comer durante años y años y años al pueblo, al lugar donde tiene lugar ese almacenamiento. ¿Es peligroso? Cero peligroso. Allí entra todos los días alguien con un traje y con un medidor para asegurarse que está todo correcto. ¿Y si detectara una pequeña fuga en el 137? No pasa nada, va protegido. Se coge el 137, se vuelve a forrar y se vuelve a poner en su sitio. Pero es que no hay fugas. ¿Cómo va a haber una fuga si está perfectamente cerrado en hormigón? ¿Vale? Bueno, pues simplemente para que tengamos una idea de que hay que seguir produciendo, el mundo tiene que seguir creciendo y lo que podemos hacer, aparte de una economía circular, una economía sostenible, es intentar mejorar esta producción eléctrica y, sobre todo, cuidar el planeta, que no solamente es por nosotros, sino también por nuestros hijos. ¿Vale? Bueno, no sé si queréis daros réplica mutuamente antes de abrir turno de preguntas y charlar más con ellos que... ¿Sí? Pues chicos, habéis escuchado muchas cosas, algunas quizás os han llamado la atención, quizás os han dejado más preguntas pendientes. ¿Qué queréis preguntarles a cada uno de ellos, a los tres, como queráis? Se abre turno de preguntas para que este coloquio sea también con vosotros. No solo preguntas, sino a lo mejor también queréis compartir alguna opinión o algún pensamiento. En cuanto a la energía nuclear y los accidentes en centrales nucleares, sí que es verdad que los números a nivel de muertes en el momento por cáncer después son bastante parecidos a los que se puede dar en otro tipo de plantas. Pero aún así es innegable que el área de esa zona va a estar unos años sin poder usarse porque tiene que ser sometido a una limpieza que normalmente se deja que se limpie de manera natural. Entonces eso, ¿cómo lo ves? Estamos completamente de acuerdo. El accidente es un desastre y el accidente es algo a evitar porque efectivamente lo que viene detrás de un accidente son muertes, son cánceres y es una limpieza que, fíjate, cuando cayeron las bombas estas que he comentado, de los norteamericanos, en suelo almeriense, tardaron bastante tiempo y se llevaron toneladas de tierra contaminada. Por tanto, estoy de acuerdo contigo. Es decir, crea una necesidad de limpieza durante mucho tiempo. El accidente es un desastre. Mi cuestión es, sabiendo que eso es así, ¿cómo puede producirse un accidente en unas condiciones que yo considero que son muy complicadas de que se produzcan, pero si puede producirse un accidente, ¿renunciamos a la energía nuclear? Esa es la cuestión. ¿Quién piensa que sí? Prefiero que no haya ningún tipo de probabilidad de que suceda nada, pero lo que quería decir antes es que las probabilidades no podemos hacerlas cero en cualquier aspecto de nuestra vida, porque estamos sometidos a una naturaleza, a un mundo en el cual pueden pasar estas cosas. Los residuos nucleares, entiendo que en algún punto dejan de ser peligrosos si se pueden sacar de donde están o pretendemos tener todos los bidones.
La respuesta es, en ese sentido, mala. No, la descomposición radioactiva dura miles de años. Por tanto, una buena noticia y una mala. La buena noticia es que dura miles de años y dará trabajo durante miles de años a los que tengan que estar, digamos, velando por aquello, ¿no? La mala es que sí, es que es una descomposición que lleva mucho tiempo. Ahora está perfectamente controlada. ¿Sabéis lo que se hacía en los años 50 y 60 con los residuos nucleares? Se metían en un barquito y cuando estábamos en medio del océano Atlántico se le pegaba una patada y ala, a 5.000 metros de profundidad. Eso sí que es un desastre, una irresponsabilidad y un todo. No por nada, porque a lo mejor están ahí abajo y no pasa nada. Pero narices, si los tienes controlados y etiquetados como 7.1b, pues tú estás seguro de que el 7.1b tiene una trayectoria a la que le has hecho un seguimiento. Algo en medio del océano Atlántico pues es un auténtico desastre. Y es cierto que estas cosas se hacían hace ya mucho tiempo, pero es verdad que cuando empezaba la energía nuclear estas cosas se hacían. Y a raíz de lo que ha preguntado mi compañera, ¿sabes si hay algún tipo de investigación que se esté llevando a cabo en el que estén buscando como otra forma de almacenarlo? Porque al final, si eso dura miles de años, llegará un punto en el que no haya sitio donde almacenarlo. Bueno, evidentemente no lo veremos nosotros, pero... ¿Sabes qué pasa? Que los residuos que se generan en una central nuclear son mínimos. Tú date cuenta que una vez al año se para la central y se limpia. ¿Qué es lo que se suele hacer? Pues se cambian, por poner un ejemplo tonto, se cambian unos tornillos, unas placas, se utilizan unos guantes y todas estas cositas que son pequeños elementos son los que se meten en estos forros de hormigón. Ocupa muy poquito, por tanto hay para muchísimo tiempo. Un solo cementerio nuclear es el que nos ha permitido toda la vida de las centrales nucleares españolas hasta ahora, en una exmina de la provincia de Córdoba, en el Cabril. Gracias. Y no hay residuos propios de otro tipo de elementos. En el proceso no se genera ningún tipo de basura. No, cero, porque eso está dentro del reactor y el reactor es estanco. Entonces, en el momento en el cual se produce la parada de la central, se entra en el reactor, ya está lógicamente sin servicio y lo que se hace es limpiar y quitar lo que hay ahí dentro. Hacia el exterior sale cero, absolutamente nada. ¿Por qué no esperarse a desarrollar bien la fusión nuclear? Que en vez de apostar ya por la fisión nuclear, que genera mucho más residuos y es mucho más peligrosa, ¿por qué no esperarse X años más a que desarrollen bien la fusión y apostar por eso? Estoy muy de acuerdo contigo, no solo en eso, sino que cuando llegue la fusión, olvidémonos del resto de centrales de todo tipo y condición, porque tenemos un combustible ilimitado, que es el agua del mar, ¿vale? Porque se trata simplemente de unir dos átomos de hidrógeno y convertirlos en helio, como sucede en el Sol, solo que el truco es intentar hacerlo a baja temperatura, ¿verdad? Cuando llegue ese momento, seremos todos felices, porque además te digo una cosa, la energía bajará de precio a unos niveles increíbles, será prácticamente gratis. Pero hasta que lleguemos a ese momento, yo estudié ingeniería de minas y yo empecé la carrera en el año 86. Ya se hablaba entonces de que no faltaba mucho para el primer prototipo de fusión nuclear. Estamos en 2024 y acabo de oír que parece que ya para 2035 puede ser que lo tengamos. Bueno, entre unas cosas y otras, lo que digo yo es que habrá que seguir viviendo, produciendo y gestionando. Pero estoy de acuerdo contigo, ojalá llegue y cuanto antes. Me salta la duda y no sé si podríamos hacer algo como en la línea de todos, porque aunque es aspiracional y tremendamente necesario y atractivo, una energía de costo bajo y de huella cero, no sé si eso nos puede distraer de lo que dice de nosotros un consumo de cierta manera, porque claro, si esto no contamina, entonces puedo consumir. Entonces todo lo anterior dicho, de la gente que trabaja, si necesito o no necesito, se nos eclipsa porque eso no contamina. Entonces no es el peor de nuestros problemas la contaminación, es otro, ¿no? Quizás. Es uno más, tienes toda la razón, Paulina. Me encantaría, no sé si tenéis alguna reflexión en... Ahí hay dos temas, ¿no? Por un lado, yo hay una de las cosas que ha comentado que dice, ha dicho, ¿no?, que nuestro sistema no puede funcionar si no hay crecimiento. Y tiene razón que en estos momentos
tal como tenemos hecho el sistema económico, si no hay crecimiento se viene abajo, ¿no? Él ha puesto hasta cifras. Y es verdad, porque nosotros hemos hecho un sistema, hemos creado un sistema que es adicto al crecimiento. Lo hemos montado de manera, tengo un compañero que lo dice como una bicicleta. En una bicicleta, si no vas pedaleando o si no está en marcha, se cae. Entonces, nuestro sistema en estos momentos es adicto al crecimiento. Tenemos que crecer, sobre todo por la relación entre endeudamiento, desde el Estado hasta los privados hay un endeudamiento. Para poder devolver y pagar los intereses de ese endeudamiento tienes que crecer, y si no creces todo se viene abajo. Pero claro, hay otras maneras de plantear el sistema. Estamos trabajando de que el sistema económico no tiene por qué ser adicto al crecimiento, y puede haber sistemas, y de hecho los ha habido a lo largo de la historia, que no te estaban creciendo, que no necesariamente crecían. ¿Eso quiere decir que no hay que producir? No, claro que hay que producir, evidentemente, pero tiene que ser una producción que puede ser lo que llamaban los economistas en el siglo XIX estados estacionarios, y durante muchos siglos hemos tenido estados estacionarios. Por lo tanto, eso lo ligo a la siguiente cuestión. Nosotros vemos que hay una relación directa entre la renta per cápita y el consumo de energía. Es decir, cuando tú ves cuando relacionas el consumo de energía per cápita con la renta per cápita, la cosa aumenta, y cuanto más renta per cápita tienes, más consumo de energía. Entonces, en una economía que no fuese adicta al crecimiento y que se basase ya no tanto en los deseos, que ese es otro tema que has tratado tú antes, ¿no? No sé cómo lo has llamado antes, animales deseantes, ¿no? Creo que aquí hay gente de business, ¿no?, que estáis dando. Entonces, cuando yo empecé a estudiar en los manuales de economía, hablaba de que la economía era para cubrir necesidades con unos recursos limitados. Ahora, cuando ves los manuales de economía, y te dice que es para cubrir deseos por unos recursos escasos. Y claro, parece un cambio que dice, ay, ¿qué más da necesidades que deseos, ilimitados que escasos? Pero es un cambio muy sustancial, porque las necesidades son limitadas, pero los deseos pueden no serlos. Y yo lo que quiero es cubrir cada vez más deseos, y cuando los deseos son ilimitados y con la economía tengo que cubrir deseos, esos recursos limitados pasan a ser escasos. Porque un recurso puede ser limitado pero no ser escaso. Yo puedo tener un huerto en casa que tiene una producción limitada, por supuesto, y puede no ser escasa, ser suficiente para mi familia, y además le doy a mis amigos. Y el huerto es limitado porque a mí me da la producción que me da, pero no es escaso. Pero claro, si yo quiero cubrir todos los deseos de todo el mundo, y todo el mundo cada vez tiene más deseos y quiero cubrir más deseos, ¿qué sucede? Que los recursos pasan a ser escasos porque no hay para cubrir todos los deseos de todo el mundo y tal. Entonces, claro, ahí es donde tenemos que cambiar un planteamiento económico también, y decir, es que ya no es solo cuestión de producir más energía, sino podemos vivir con menos energía. Y esto no es volver a los trogloditas, porque muchas veces se plantea así, pues es que si no quieres crecimiento te estás volviendo a los trogloditas, ¿no? No hace falta volver a los trogloditas, no es o estoy aquí o estoy allá abajo, hay muchos puntos intermedios, ¿correcto? Es más, podemos tener un nivel de vida muy bueno utilizando menos energía. Hay gente que lo hace y que tiene un nivel de vida utilizando menos energía. Por lo tanto, ya no, va a una cosa más allá, ¿no? Podemos plantearnos la economía de otra manera más realista que la actual, porque la actual si nosotros pensamos que podemos crecer ilimitadamente con unos recursos limitados, sabiendo además que si crecemos a un 3%, que es el crecimiento que hablaba, si crecemos a un 3%, la producción se duplica en 25 años, un crecimiento continuo de un 25% acumulado es que se produce el doble en 25 años, 4 veces en 50, 8 veces en 75, 16 en 100, 32 en 125, es decir, creciendo 3% quiere decir que dentro de 125 años tendríamos que estar produciendo anualmente 32 veces lo que estamos produciendo ahora. 32 veces. Si creéis que eso es sostenible, pero es que en 150 son 64, ¿vale? Luego son 128, en 175. Si creéis que eso es sostenible, que podemos mantenerlo, vamos, es la cosa más irracional
que yo veo, ¿no? El pensar que eso puede mantenerse. Y sin embargo, estamos viviendo como si eso fuera posible. Y lo estamos haciendo como si eso fuera posible. Y cuando tú dices que eso no es así, te dicen, ah, eres utópico. Yo siempre les digo, mira, yo soy utópico, pero yo pienso en otra utopía. Digo, esta utopía encima es que no se puede realizar. El vivir de otra manera se puede realizar y es realista. Es que encima en la que estamos instalados es una utopía y totalmente tremenda. Porque ¿cómo se vas a multiplicar cada 25 años la producción, cada 25 años? Esto es un crecimiento exponencial que si sabéis un poquito de matemáticas, sabéis lo que es el crecimiento exponencial. O si habéis leído La leyenda del ajedrez, si alguna vez, y si no la buscáis en internet, La leyenda del ajedrez, cuando le ponen un granito en el primer cuadrado del ajedrez, 2 en el segundo, ¿y qué le pasa? Si no lo leéis, pues lo veréis. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que hacer el cambio importante, no solo un cambio de decir, la sabiduría, es decir, es lo económico nos tiene que servir para solucionar cuestiones económicas. Y a mí me gusta decir, no podemos pensar que los anhelos infinitos que tenemos de tener sentido en la vida, de tener sabiduría, de ser felices, los podemos cubrir con bienes, servicios y experiencias finitas. Es imposible llenar lo infinito con cosas finitas. Lo finito, que es lo económico, yo me dedico a eso, nos sirve para llenar cosas finitas. ¿Necesitamos comer? Alimentos. El alimento es finito. Nuestra necesidad de comer es finita, la podemos llenar. Necesitamos transportarnos, transportes. Necesitamos vestirnos, ropa. El ansia de ir con ropa es finita y lo cubrimos con bienes finitos. Pero si utilizamos la ropa para encontrarle sentido a nuestra vida, para creernos que así vamos a ser más felices y tal, cogemos una cosa finita para cubrir anhelos infinitos. No se puede. ¿Me explico? No puedes llenar lo infinito con cosas finitas. Lo finito sirve para lo finito. E insisto, esto es economía y está bien. Y el modelo tiene que cambiar además, Enrique, porque la población mundial sí que crece exponencialmente. Entonces sería imposible tratar de seguir el mismo ritmo de la población mundial. Imposible. No obstante, la mayoría de los demógrafos dicen que con la bajada de la tasa de natalidad están diciendo que para 2050 la mayoría de demógrafos la tasa de crecimiento mundial se puede frenar. Es decir, que ese crecimiento exponencial que hemos tenido debido a la rebaja de la tasa de mortalidad gracias a los avances médicos, que ha sido una pasada los avances médicos, y ahí tenemos que seguir avanzando todo lo posible en los avances médicos. Gracias a eso, pues yo todos los demógrafos que he hablado con ellos, que tienen las proyecciones y lo que he visto en datos oficiales, dicen que a partir de 2050 la cosa se va a frenar. Yo no soy demógrafo, es lo que he leído, no, lo digo de lectura. Yo dos cosas diría rápidamente. Por un lado, cuando se habla de contaminación, modelo de crecimiento, lo primero es que, ya que hemos hablado de economía circular y que la idea de la circularidad es que no haya residuo, ¿no? Sino que el residuo se vuelva a meter en el ciclo y se convierta en recurso, eso no significa que podamos optar por modelos de residuo cero, ¿bien? O sea, no pensemos que son modelos en los que desaparece el residuo. Siempre que se produce, siempre va a haber residuo. La idea es que haya la producción necesaria y no excesiva y que el residuo sea el menor posible. Segundo, cuando hablamos de sostenibilidad, no sé si todos tenéis en la cabeza exactamente cómo se define. Una de las formas de definirla es hacer un uso adecuado de los recursos para no hipotecar a las generaciones futuras, ¿vale? De eso es de lo que estamos hablando con la sostenibilidad. Y eso nos lleva a plantearnos si el modelo de crecimiento, el económico, puede ser un modelo de crecimiento que crezca, como decía Enrique, de forma exponencial. Bien, es difícil, ¿no? ¿Cuánto es suficiente? Es una pregunta que tiene que ver seguramente con la avaricia, si queremos, pero nos deberíamos hacer siempre, ¿no? ¿Cuánto es suficiente para poder tener una vida que supla las necesidades básicas? Claro que tenemos que aspirar, entiendo, a una vida cómoda, bien, y ojalá fuera la aspiración de todo el mundo, pero si nuestro modelo de vida realmente fuese lo justo para todo el mundo, da la sensación de que muy sostenible no sería, ¿no? Entonces quizás tendríamos que bajar un poco nuestras expectativas y contribuir a que otros suban un poco, ¿no?, sus condiciones de vida. Y eso tendrá que ver seguramente con cómo definimos la economía, dónde ponemos el centro. Yo con los economistas de esta casa con los que he trabajamos, el planteamiento es verdad que siempre se habla de la economía como la gestión de recursos escasos, ¿no? Ahora bien, ¿por qué ponemos la base en esto? Y no la ponemos, por ejemplo, en la pobreza, o en el concepto de riqueza, o en el concepto de riqueza social, ¿no?
Este tipo de cosas los podemos plantear. Eso me lleva, dos cosas más, al tema del modelo de crecimiento en los países. Insisto, yo vivo donde vivo y veo los turistas, ¿no? Y me he visto a mí mismo como turista también. Sabéis que hay cada vez más movimientos en contra del turismo de masas. Y es normal que suceda, ¿bien? Cuando en Barcelona empezó a suceder, cuando está pasando en Venecia, en Málaga, ¿bien? O en Madrid, nos damos cuenta de que hemos optado por un modelo de crecimiento, que es el sector servicios asociado al turismo, que tiene que ver con movilidad y transporte, esa huella de carbono brutal, un tipo de gastronomía, por lo general, basado en franquicias, que poco tienen que ver con el pequeño comercio, ¿bien? Y que además ha de ver con una dieta más americana que mediterránea, con el impacto de la huella hídrica que supone. Es que la dieta mediterránea gasta muchísimo menos agua que la dieta americana y sin embargo nos dedicamos a comer mal, por lo general, cuando somos turistas, ¿vale? Y somos poco exigentes. Y además hay una fábrica de recuerdos, que es la de compra mierda, bien, para llevarte a la casa y para repartirse a todo el mundo, ¿no? Estuve en Toledo y me acordé de ti, ¿no? Me llevo esta camiseta, vamos a comprar esta cerámica, vamos a hacer no sé cuánto. Bueno, si todavía fuera cerámica, pero bueno. Entonces, tengamos en cuenta lo que estamos haciendo también en ese sentido, en nuestra forma de comprender nuestro sistema productivo, ¿no? Y en qué se están convirtiendo nuestras ciudades. Sí que es llamativo, y eso es lo último que comparto, que me parece interesante, un libro de mucho interés, que se llama Ciudades hambrientas, habla de si las ciudades se pueden autoabastecer o no. Entonces no queremos ser unos hippies, o sea, no pretendemos hacer un planteamiento hipismo de, ala, vete con retales vistiendo, come ecológico y 1200 calorías y nada más. Yo entiendo bien que tenemos que hacer un uso racional y creo que tenemos que ser coherentes, ¿no? Pero la coherencia también pasa por intentar ver qué hay y cómo me postulo al respecto, si simplemente replico modelos que me vienen dados de forma crítica. Yo creo que eso sí que lo tendríamos que plantear, ¿no? El tema de ciudades hambrientas va por esa línea. Podemos una ciudad se puede autoabastecer, es imposible. No podemos hacer todo con kilómetro cero. Pero sí que seguramente podríamos reducir algunas cosas, optar por un consumo de temporada, hacer cosas un poquito más de proximidad. Y me ha llamado la atención, ya que se está hablando de modelos de crecimiento o modelos nucleares, etcétera, cómo también las cosas cambian, ¿no? Como concepto. Benidorm, durante mucho tiempo, para todos nosotros era una perversión urbanística. Que en parte lo es, ¿no? Porque está al lado de la costa. Pero siempre era como la ciudad horrorosa, que rompe la escala y tal. Y sin embargo, últimamente se está poniendo a Benidorm como un ejemplo de ciudad sostenible, ¿no? ¿Por qué? Porque está hecha hacia arriba. Es decir, no se extiende, sino que crece hacia arriba. Y es cierto que si estamos pensando en los recursos, es más fácil distribuir recursos en un pequeño, contamina menos, si lo haces en un lugar de espacio más reducido, bien, que en un espacio que se extiende sin edie. Hacia ahí van también las ciudades hoy, ¿no? Las megalópolis. Ciudades de millones y millones de habitantes, a partir de 20, bien. Bueno, pues ahí hay un reto, ¿no? De cómo nos nutrimos, de cómo nos abastecemos y de cómo vivimos dentro. Y ahí veréis ciudades de 15 minutos, las supermanzanas, etc. O sea, veis que si tiráis de este hilo, cuántas cosas pueden salir de bastante interés. Pues, muchísimas gracias a los tres. Yo, a modo de cierre y súper brevemente, os voy a compartir mis propias preguntas, las que me llevo yo, por si alguno os ayuda también a hacer un poco de recogida. Yo me llevo una pregunta sobre cómo y si debo reducir mi nivel básico de satisfacción básica, no sé cómo van las siglas, y cómo eso puede llevarme a la gratitud más que a creerme que todo se me debe. Esta pregunta resuena mucho en mí porque además es un tema que me encanta y lo saben mis alumnos. Me hago la pregunta de qué hacer con el 80% de mi armario que está esperando a que yo lo use y no lo hago, ¿no? Me reía pensando en mí misma y en mi propia hipocresía porque hoy he traído una camisa que ha sido producida sosteniblemente. Y tengo dos en casa, esperando a que me la ponga, y la otra aquí, ¿no? Entonces me creo súper eco-friendly, pero ¿cómo de cuánto, no? Entonces me hago esa pregunta y me la hago muy en serio. Me quedo con que tengo que leer más sobre energía nuclear y que eso me obliga a hacerme esta pregunta de forma universitaria, ¿no? ¿Cuántos bulos nos hemos tragado en torno a esta cuestión y a tantas otras que no hemos sabido responder? Queda también una pregunta sobre modelos de crecimiento y sobre las variables que ese crecimiento incluye. Si el ser humano tiende a lo infinito y busca ese infinito, ¿qué es crecer? ¿Qué es crecer para mí? ¿Qué es crecer para la sociedad? ¿Cómo podemos acercarnos a ese bien común si sabemos ya que lo finito no nos sacia?
Entonces, pues bueno, ahí os dejo esas reflexiones que son las mías, que quizás alguna compartís. Y de nuevo, muchísimas gracias a Paulina por organizarlo y por traernos aquí, y a vosotros tres por enseñarnos tanto. Chicos, los mapas mentales se suben en el QR que está en medio del cuadro azul y ese link se va a desactivar en unos 15 minutos. Así que ahora es cuando subid el mapa mental que tengáis y es aquí el tema de los créditos. Aquí os registráis. Muchas gracias a todos. Aparte de la comida seguimos en Estoy buscando en el correo. ¡Hala! Esto no es un mapa mental, es un mapa bien. El de la Chicos, los que estáis en silla, cuando os vayáis, plegáis la silla y el que pueda la pone ahí. Ese es mi meollo con la energía nuclear. Acá es alto. Pero los packs. Si le doy aquí, me sale esto. Y si le doy al otro, me sale esto. Sí, me lo sé, pero es que no te está eliminado. Correo 1920. Tengo 22. No la está pidiendo. ¿Alguien quiere un regalito? Sí, pilla. Sí, que la previa ya hoy para marcárselo con el email de Raúl. Sí, hay un beso de perder el último. Sí, yo ya estoy. Yo con lo de Gracias, chicos. ¿Tipo de documento que habéis puesto? Métete rápido, bro. Gracias. No, María, enviando. Me lo habéis dado aquí. Me lo has pasado.